Aleluya. ¿Cuántos quieren una palabra de Dios? ¿Cuántos han venido por una palabra de Dios en esta tarde? Le va a bendecir poderosamente lo que le voy a predicar. Pero antes de comenzar a predicar esta palabra, fui movido por algo que emitió la Organización Mundial de la Salud en esta semana anterior. Y algo que realmente tiene que ver mucho con este tiempo, tiene que ver mucho con el último tiempo, tiene que ver mucho con las cosas que vienen sobre la tierra. Gloria a Dios. Y la Organización Mundial de la Salud nos emitió un mensaje de alerta. Solo algunas cosas que resumí de lo que ellos pues, del mensaje que ellos enviaron. Algo que va a acontecer en el tiempo que viene, en los próximos meses. Y están alertando a la población mundial para que la población mundial se prepare para las cosas que vienen. No es para nosotros, eso no es algo, entiende, que nosotros no lo sabemos. Nosotros sabemos las cosas que vienen por causa de lo que Satanás quiere hacer en este mundo. Pero ellos emitieron una alerta acerca de un virus similar a la gripe. Un virus similar a la gripe. Decían ellos que podría matar 80 millones de personas en 36 horas ese virus. 80 millones de personas podían morir en 36 horas. Es una pandemia que se extiende, es algo viral. Es algo que la gente lo puede recibir en cualquier lugar, en la calle, en su trabajo, en una escuela. Y según la Organización Mundial de la Salud, es un tipo de gripe similar a la gripe española que mató 50 millones de personas en 1918. Y dicen ellos que será una pandemia a nivel mundial. Y hace poco un niño, una de las naciones de la tierra, después de cuando adquirió una gripe, ese niño, dicen ellos, en el momento que adquirió aquella gripe, el virus causó un problema en su cerebro, de tal forma que el niño quedó en silla de ruedas, en una gripe, en silla de ruedas. 2 años tenía ese niño. Gloria a Dios. Y yo creo que nosotros estamos aquí, hemos venido esta tarde, no para alarmarnos, porque no nos tiene que alarmar, pero sí es importante que nosotros estemos preparados, amén, para las cosas que vienen, las cosas que van a acontecer, las enfermedades que vendrán sobre la tierra, que nadie las va a parar. En primer lugar, porque Satanás está operando en las naciones de la tierra. Los gobiernos están siendo gobernados por Satanás. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Satanás controla los gobiernos, Satanás controla los países donde sus gobernantes no son cristianos, por medio de estas sectas mundialmente conocidas, los Illuminatis, que son los que poseen el poder mundial económico, y son los que tienen todas las casas farmacéuticas, y son los que envían virus sobre las naciones, sobre ciudades, sobre naciones. Ellos provocan un montón de cosas. Tiene mucho que ver Satanás en lo que ellos hacen, usándolos a ellos. Todas estas cosas son epidemias, virus que ellos envían con el propósito de matar. Porque Satanás, el principio, dice la Biblia, Jesús dijo que Satanás vino a 3 cosas: matar, hurtar y destruir. ¿Oyó? Y es lo que el Dios lo quiere hacer, principalmente matar nuestros niños pequeños, que son el futuro. Él quiere cortar todo eso, o sea, matar las generaciones venideras, destruir el mundo. Ese es su propósito. Y por eso usa hombres para enviar este tipo de cosas. Pero tenemos que prepararnos y estar alertas. Pero qué mejor que la revelación de la palabra de Dios. Si usted vino hoy aquí para recibir revelación de la palabra de Dios, hoy quiero, gloria a Dios, predicar acerca de la revelación de la sangre de Jesús. Diga, la revelación de la sangre de Jesús. Diga, necesito una revelación de la sangre de Jesús, porque solamente la sangre de Jesús nos puede proteger de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Solo la sangre de Jesús nos puede guardar de enfermedades, de plagas, de pestes, de virus. No importa que sean virales, como sean, la sangre de Cristo tiene poder para guardar nuestra vida. Ahora, ¿qué necesitamos? Revelación de la sangre de Cristo. Diga, revelación de la sangre de Jesucristo. Necesitamos revelación.
Y no importa cuántas veces hemos hablado acerca de la sangre de Jesucristo, gloria a Dios, pero yo creo que necesitamos cada día conocer el poder que hay en la sangre de Jesús. Gloria a Dios, porque es algo que lo vamos a necesitar durante toda nuestra vida. ¿Oyó? No es algo que usted lo aprende hoy, solo le sirve para un momento y después usted lo deja. No, esta revelación de la sangre es para toda su vida en la tierra, para que usted sea protegido, usted sea guardado, usted sea librado de las cosas que vendrán sobre la tierra, de todo tipo de enfermedad, de toda peste destructora que Satanás envíe contra la tierra y contra los humanos. Nosotros seremos guardados si tenemos revelación de la sangre poderosa de Jesús. ¿Alguien necesita esa revelación hoy? Yo la necesito y más que nunca. Gloria a Dios. Ahora, lo primero que tenemos que saber, gloria a Dios, acerca de la sangre de Jesús, que nosotros los creyentes, los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Diga, redimidos por la sangre de Jesucristo. Diga, yo soy un redimido por la sangre de Jesús. Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, 7 dice la palabra de Dios. Gracias, Padre, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué tenemos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero comienza diciendo Efesios 1:7, en quien tenemos redención. Yo soy un redimido. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Diga conmigo, redimidos por la sangre de Jesús. La palabra redimido significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Qué importante lo que significa la palabra redimido. Diga, lo voy a repetir. Significa conseguir la libertad de una persona. Diga, la libertad. ¿Qué fue lo que conseguimos nosotros? La libertad. ¿Qué conseguimos? La libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que fuimos libertados. O sea, la palabra, Jesús nos libertó por su sangre y por su palabra. Diga conmigo, yo soy libre. Diga, yo soy libre. Diga, de Satanás y los demonios, y soy libre de cualquier ataque que el diablo puede enviar contra mí. En el nombre de Jesucristo somos libres. También esa palabra ahí mismo significa libertar a una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Diga, mediante el pago de un precio. Bueno, tu vida tiene gran valor. La vida tuya y mía tiene gran valor, porque fuimos redimidos por pago. O sea, que alguien pagó un precio. Gloria a Dios. El apóstol Pedro en 1 de Pedro versículo 1, no lo busque, gloria a Dios, 1 de Pedro 1, 18 y 19 habla, gloria a Dios, que fuimos rescatados, gloria a Dios, dice, con la sangre preciosa de Jesús. Diga, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús. Eso fue lo que dijo Pedro. Pedro no está hablando de la sangre como algo que precioso, no habla de belleza, habla de precio, de precio. O sea, el precio que se pagó fue la sangre de Jesús. ¿Qué fue el precio? Mi vida costó la sangre de Jesús. Diga conmigo, mi vida costó la sangre de Jesús, costó un gran precio. Por eso, gloria a Dios, esa sangre tiene poder para protegerme, para guardarme, para sanarme, para cuidarme, porque esa sangre es una sangre de gran precio. Diga conmigo, esa sangre tiene poder. Gloria a Dios, tiene un gran precio. Fue la sangre de Jesús, la sangre de gran precio derramada sobre la cruz para redimir mi vida. Gloria a Dios. Diga conmigo, yo fui redimido. Ahora, la palabra redimido, que significa rescatados, ¿de dónde nos rescató el Señor? Nos rescató del pecado. Diga, nos rescató
del pecado. Nosotros vivíamos en el pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Y si éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, porque Satanás es el Dios de este siglo. O sea, una persona que es pecadora, que no ha reconocido a Jesús o está descarriada, es un esclavo del diablo, porque es un esclavo del pecado. Jesús nos dice, gloria a Dios, en Juan 8:34, y todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Oyó? Esclavo es del pecado. Una persona que está en pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, Satanás tiene control sobre esa persona. Esa persona necesita redención. Diga redención. Redención. Necesita que la liberen. Necesita que la saquen de la esclavitud, porque el pecador es un esclavo del pecado. Tremendo. Yo dije que el pecador es un esclavo del pecado. Y si tú todavía no has conocido a Jesús, tú eres un pecador, eres un esclavo del pecado. Pero hoy Jesús te puede libertar si tú abres tu corazón. Eso fue lo que dijo Jesús. Recuerde lo que dije el viernes predicando acerca cuando Jesús estaba, gloria a Dios, predicándole a los judíos. Gloria a Dios. Y ellos empezaron a debatir con Jesús con respecto a la palabra, porque Jesús les estaba hablando que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Ellos dijeron, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Entonces Jesús les dijo esto: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, Juan lo confirma. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:8, lo dice, gloria a Dios: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué digo Juan? El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, una persona que practica el pecado todavía es del diablo y necesita redención. Qué poquitos amenes. O sea, los cristianos que están aquí no lo creen. ¿Tú lo crees? ¿Por qué no dices amén? ¿Tú lo crees? Tienes que creerlo, porque de eso se trata la revelación. Que tú creas la palabra de Dios, que se haga vida en ti, para que Satanás no te engañe. El Dios de este siglo, que es el diablo, está engañando el mundo entero, y aún muchos cristianos son engañados porque no tienen revelación. Pero bendito el Espíritu Santo, que tú estés en una casa donde hay revelación. Diga gloria a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Juan? ¿Qué dijo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Una persona que esté en pecado o practica el pecado necesita ser redimida. Pero bendito Dios por nosotros, que fuimos redimidos, que Jesús pagó el precio, que Jesús dio su sangre por mí en la cruz. Esa sangre poderosa me redimió, me sacó de la esclavitud en que yo vivía, y ahora por la sangre de Jesús Satanás no tiene más poder sobre mí. ¿Alguien lo cree que esta tarde? Diga gloria a Dios entonces. Ahora, lo segundo, la sangre de Cristo es el medio para neutralizar a Satanás. Que la sangre de Jesús es el medio para neutralizar a Satanás. ¿Qué necesito entonces? Necesito la revelación de la sangre para poder neutralizar al diablo. Si tú no conoces estas cosas, si no se te han revelado, tú puedes venir a la iglesia y seguir derrotado. Puedes congregarte en la casa de Dios y seguir afligido. Puedes congregarte en la casa de Dios y seguir penando si no tienes revelación de la sangre. Pero la sangre de Jesús neutraliza, diga conmigo, a Satanás. Vamos, dígalo conmigo: la sangre de Cristo es el medio para neutralizar a Satanás. Hebreos 2:14 y verso 15. Gloria a Dios, dice la Biblia. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, o sea Jesús, cuando dice él se refiere a Jesús, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es el diablo, que dice que nosotros los hijos participamos de carne y sangre. Usted nació de carne y sangre. ¿Usted nació de qué? De carne y sangre. Somos el producto, o sea, nacimos, gloria a Dios, de una relación sexual de nuestros padres y nacimos de carne y sangre humanamente. Ahora, Jesús tuvo que pasar por lo mismo, porque, gloria a Dios, Él era el encargado de traer la salvación sobre el mundo. Entonces Jesús tuvo que pasar por lo mismo de nosotros, nacer como humano en la tierra, para que su liberación para nosotros fuera legal. También participó de carne y sangre. Tuvo el nacimiento virginal como el suyo y el mío. Tuvo que nacer en la tierra. El Dios, dice la Biblia, que se hizo carne y nació en el vientre de María, del vientre de María. Ahora, Él tuvo que participar de lo mismo, hacerse humano. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. El diablo, por causa del pecado, tenía el control de los hombres y los tenía como sujetos a esclavitud de la muerte. Pero Jesús vino para destruir al diablo y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, dice ahí, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. Él tuvo que morir. Ahora, ¿cómo fue la muerte de Jesús? ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Para que Jesús muriera, se tuvo que derramar su sangre. Y toda su sangre se derramó en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz, derramó toda su sangre para quitarle al diablo el imperio de la muerte, el dominio, el control que tenía contra la raza humana por causa del pecado. Verso 15 dice: gloria a Dios, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo estábamos? Sujetos a servidumbre. Gloria a Dios, éramos esclavos. Ya sea, teníamos temor de morir. ¿Por qué? Porque estábamos en pecado, no éramos libres. Entonces, ¿qué producía la muerte? Producía en nosotros temor. ¿Cuál es el temor más grande que tiene un pecador? Morirse. Un pecador que sabe, que conoce la eternidad. Un pecador que sabe que hay cielo y hay infierno. El temor mayor que tiene es morir. Porque él sabe que si se muere se pierde. Él sabe que si muere se va al infierno. Entonces camina bajo esclavitud. Usted mira a la gente, por ejemplo, los que han viajado, se suben en el avión y usted ve que todo el mundo va, el 90% van con los rostros pálidos. Principalmente cuando el avión tiene turbulencia y el avión empieza a hacerle así. Y la gente está gritando y algunos lloran, llenos de temor. Principalmente aquellos que saben, que conocen la palabra, que si mueren sin Jesús se pierden. Pero cuando yo subo un avión, yo me cubro con la sangre de Jesús y yo voy como un lechugón durmiendo. Yo voy durmiendo. Yo voy descansando, gloria a Dios. Es más, hasta chineo los gringos que se me duermen aquí en el pecho. Íbamos en un viaje con mis hijos de Nueva York a Chicago. Y entonces un muchacho americano iba al lado mío. Y yo lechuga, tranquilo. Y de repente él viene y se empezó a sentir sueño y todo. Y se durmió aquí. Y le decía yo a mis hijas: my son, my son. Pero tú vas tranquilo. Tú vas relajado. Porque el que conoce esta revelación no le tiene temor a la muerte. Porque la sangre de Jesús me hizo libre del temor a la muerte. La sangre de Jesús nos hizo libres del temor a la muerte. ¿Alguien cree eso? Gloria a Dios. Ahora, Jesucristo tuvo que morir en la cruz, derramar su sangre para quitarle al diablo el imperio, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a Satanás. ¿Qué significa? Que Satanás ya no tiene ningún derecho legal sobre mi vida. Ya no tiene derecho legal sobre mi vida. El diablo, por la sangre de Jesucristo, perdió todo derecho legal que tenía con mi vida. Ahora,
La única forma que Él volverá a tener un derecho legal sobre mí es que yo le abra la puerta pecando. Porque lo único que le da derecho a Satanás sobre una persona es el pecado. Si la persona está en pecado, esa persona no tiene, escuche eso, la sangre de Jesús no puede hacer nada por ella. Porque el pecado neutraliza la efectividad de la sangre en esa persona. Sea principalmente cuando ha conocido a Jesús y se ha apartado de Jesús. Entonces, si yo en este momento peco, pierdo, gloria a Dios. O sea, ya el diablo adquiere un derecho legal sobre mí, porque el pecado le da un derecho legal a Satanás sobre una persona. O sea, los cristianos que están aquí, por favor, no le den derecho legal al diablo más sobre sus vidas. Y si te agarra un virus de estos en pecado, te voy a tener que rezar el novenario. Por eso necesitas hoy oír la voz de Dios, que no te agarre estas epidemias, estas enfermedades que están azotando el mundo en pecado. Necesitas la revelación de la sangre y necesitas caminar bajo la protección de la santidad del Señor. Porque si usted lo agarra un demonio de estos, lo agarra un virus de estos en pecado, ay de ti, ay de ti, ay de ti. Estaba leyendo en uno de los estaba viendo en YouTube, y uno de nuestros apóstoles, el apóstol Hugo López de Colombia, salió ahí un corto de 2 minutos, pero en el título decía el título: si quieres ser sano y si quieres un milagro, saca el pecado. Así como habla el apóstol Hugo. Qué tremendo. Si quieres sanarte, si quieres un milagro, decía ahí, saca el pecado de tu vida. Porque hay gente que quiere un milagro, quiere sanarse, pero quiere seguir viviendo en pecado. No funciona, porque en pecado Satanás tiene un derecho legal sobre ti para enfermarte, para empobrecerte y aún para matarte. Estás desprotegido. Necesitas sacar el pecado de tu vida y recibir la revelación de la sangre poderosa de Jesús. Oh, diga gloria a Dios. Dígale a su hermano, si ya conoces a Jesús, no le des lugar al diablo. Dile, no le deis lugar al diablo. Vamos, dígale, no le deis lugar al diablo. Si ya tienes a Jesús, es tu Señor, es tu Salvador, si fuiste redimido por su sangre, no le deis lugar al diablo, porque te puede sacar del camino. Recuerde lo que el diablo está haciendo: matando, hurtando y destruyendo. Gloria a Dios. Pero la sangre de Jesús neutraliza a Satanás. Él ya no tiene ningún derecho legal sobre mí. Él no me puede dañar, Él no me puede destruir mientras yo tenga esta revelación y camine bajo la protección de la sangre y sin pecado. El diablo no tiene más poder sobre nosotros. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Gloria a Dios. Ahora, lo tercero: la sangre de Cristo es el medio, gloria a Dios, para mi santificación. No hay otra forma de ser santificado sino por medio de la sangre de Jesús. Necesito revelación de la sangre para mi santidad. ¿Cuántos quieren ser santos aquí? Gloria a Dios. Es importante la santidad. El Padre Nuestro, yo oro el Padre Nuestro todos los días, y lo primero que dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero cuando dice santificado sea tu nombre, gloria a Dios, lo que está diciendo: Padre, tú eres santo, tu nombre es santo, y yo necesito que tú me santifiques en tu nombre, porque tú eres Jehová, gloria a Dios, tú eres Jehová, Macadesh, el santificador. Por favor, vengo aquí, santifícame. ¿Qué es lo primero que hago? Cuando oro el Padre Nuestro, de entrada en mi oración, yo me santifico. Gloria a Dios. Porque, gloria a Dios, la sangre de Jesús es el medio para mi santificación. Y como yo entro por la sangre de Jesús, ya lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios, yo vengo para ser
santificado. Dígale a su hermano, dígale, en esta tarde estás aquí y tú viniste hoy para recibir esta revelación y necesitas ser santificado. ¿Alguien necesita ser santificado? ¿Alguien necesita ser santo? Claro que sí, querido, querida, porque sin santidad nadie verá al Señor, ni aquí ni allá. Necesitamos la santificación, necesitamos ser santificados, necesitamos, yo creo que la oración más importante de un creyente que papá admira en el cielo y papá recibe, es cuando tú le dices: Padre, santifícame, no quiero pecar contra ti, no te quiero fallar. Padre, santifica mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Porque no solamente hay gente que solo se santifica, gloria a Dios, el alma, pero es cuerpo, alma y espíritu. Santifican el alma, pero el cuerpo se lo prestan al diablo. O sea, es cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos recibir la revelación que por la sangre de Jesús yo soy santificado. Maravillosa sangre de Jesús. Oh, maravillosa sangre de Jesús. Maravillosa sangre de Jesús. Cuando dan gloria por la sangre de Jesús, que somos santificados por medio de la sangre de Jesús. Si tú recibes esta revelación, tú la aplicas en tu vida, vas a ser invencible en la tierra. Satanás no podrá contigo, los demonios no podrán contigo. Nunca más volverás al mundo, nunca más volverás al pecado, porque tú tienes la revelación de la sangre, que la sangre santifica tu vida. Diga gloria a Dios. Dice la Biblia, gloria a Dios, en Romanos capítulo 3 verso 24. Romanos 3 24 dice: gracias, Padre. ¿Alguien quiere ser santo por la sangre de Jesús? ¿Alguien quiere ser santo? Porque no te puedes enfrentar al diablo sin santidad. Vas a necesitar la santidad, porque lo que Satanás no le impacta tu personalidad, le impacta tu santidad. ¿Oyó lo que digo? Gloria a Dios. ¿Qué dijo el demonio a aquellos hombres que querían echar fuera el demonio a aquella muchacha? A Jesús y a Pablo conocemos, pero ustedes sinvergüenzas, los conocemos bien quiénes son. Y les cayó a palo el demonio a aquellos. Tremendo. Entonces yo estoy hablando la necesidad de prepararnos con la revelación para las cosas que vendrán sobre la tierra, para que no te vayas de esta tierra antes de tiempo. Diga gloria a Dios. Necesitamos la santificación por la sangre de Jesús. Romanos 3:24 dice: gloria a Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ahí está la redención que es en Cristo Jesús. La redención, ¿cómo se recibe la redención? Por la sangre de Jesús. Fuimos redimidos por la sangre de Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gloria a Dios, es un regalo de Dios. La gracia es el regalo del Padre para nosotros. ¿Cuál fue el regalo del Padre para la humanidad? Jesús. Él le regaló a la humanidad a Jesús para su salvación. Gloria a Dios, mediante la redención que es Cristo Jesús. Yo recibo su gracia, su favor, gloria a Dios, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y la redención es a través de la sangre. Verso 25 dice: gracias, Señor. 25, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación significa sacrificio. ¿Qué puso Dios? Puso a Jesús como sacrificio, como el sacrificio perfecto, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión. Sin derramamiento de sangre, entiende, el sacrificio no es un sacrificio legal. Se necesita el derramamiento de la sangre para que el sacrificio sea legal delante de Dios y Dios lo pueda aprobar. Jesús es la propiciación. Jesús es el sacrificio que Dios puso por nosotros. Y Dios validó, legalizó el sacrificio de Jesús por la humanidad. Y todos aquellos que reciban a Jesús como su Salvador personal, que reciban la sangre de Cristo, esta revelación,
pueden ser santificados por la sangre de Jesús. Siendo justificados, dice el verso 24, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Gloria a Dios. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria a Dios. Como dice, por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre, yo recibo el sacrificio de Jesús en la cruz. Por medio de la fe en su sangre, yo sé que es legal lo que Cristo hizo por mí. Y por medio de la fe en su sangre, yo soy justo, gloria a Dios, delante del Padre. Por medio de la fe en su sangre, yo soy un hijo de Dios. Por medio de la fe en su sangre, el diablo no tiene poder legal sobre mí, porque soy santo por la sangre de Jesús. ¿Alguien lo puede creer aquí esta tarde? Ok, número 4. Por la sangre de Cristo, o la sangre de Jesús es el medio de mi bendición. ¿Oyó? La sangre de Jesús, ¿qué es? Es el medio de mi bendición. No tienes por qué estar pobre, por qué estar fracasado económicamente, cuando la sangre de Jesús es el medio para nuestra bendición. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y versículo 14. Dice Gálatas, gloria a Dios, Cristo nos redimió, oyó, nos redimió, nos compró. Gloria a Dios, nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Gloria a Dios, verso 14. Kiriamasó, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a quienes, a los gentiles, que somos nosotros. Nosotros somos gentiles, los judíos son los judíos, aleluya, nacidos en Israel. Nosotros somos los gentiles, los que por gracias hemos sido salvos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Qué tremendo. Póngame el verso 13, por favor, gracias. ¿Qué dicen? ¿Quién tenemos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice ahí, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La maldición de la ley consistía cuando una persona estaba bajo la maldición de la ley. Solo le voy a decir dos cosas que pasaban en una persona: estaban empobrecidos y estaban enfermos, y se morían de enfermedades. Gloria a Dios. Si rápido no renunciaban al pecado, se morían bajo la maldición de la ley. Cuando alguien estaba en el Antiguo Testamento bajo la maldición de la ley, dos cosas sucedían: estaban enfermos y algunos morían, y otros estaban empobrecidos financieramente, cuando caía la maldición de la ley sobre ellos por causa del pecado. Pero bendito Dios que Cristo lo primero que anuló fue el pecado. Que dice que Cristo, gloria a Dios, que dice nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó mi maldición. Jesús tomó tu maldición. Lo primero que Jesús rompió en la cruz fue la maldición del pecado, para que tú no seas esclavo del pecado, para que no seas esclavo del diablo. Por su sangre Él te hizo libre de Satanás y los demonios. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios. Si se rompe el pecado, se acaba el problema. Dígale a su hermano: si rompes el pecado en tu vida, se acaba tu problema, porque todo lo demás es consecuencia del pecado. Qué tremendo. Jesús cargó el pecado de todos los hombres en su cuerpo. Jesús cargó el pecado de la humanidad. Jesús dijo: este problema de la ley hay que solucionarlo. Yo me voy a hacer maldición, voy a la cruz, soy colgado en el madero, yo cargo el pecado y se arregla el problema de la humanidad. Dígale a su hermano: si arreglas el problema del pecado, vamos, dígale, si arreglas el problema del pecado, se resuelve tu vida. Porque la maldición entra por causa del pecado. Por eso lo primero que Jesús cargó en su cuerpo fue el pecado.
Qué tremendo. Pero nos redimió de la maldición de la ley. El verso siguiente dice: para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La bendición de Abraham. La bendición de Abraham. Vaya a Génesis capítulo 12 en adelante y estudie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 hasta que descubra todas las bendiciones de Abraham. Y todas esas bendiciones son para ti. Bueno, los que solo le voy a resumir. Abraham era próspero. Abraham no tuvo necesidad después que Dios lo llamó. Gloria a Dios. Después que Dios lo llamó, vivió 100 años más en la tierra y nunca conoció la pobreza. Porque Jesús nos redimió para darnos la bendición de Abraham. Tremendo. ¿Alguien lo puede creer? Qué poderosa la sangre de Jesús. Te habilita para prosperar. Te habilita para prosperar. Yo dije que te habilita para prosperar. ¿Alguien lo puede creer? Yo dije que la sangre de Jesús te habilita para prosperar, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Jesús murió para que yo sea un bendecido, para que yo no sufra penurias en la tierra. No estoy diciendo que no habrán dificultades. No estoy diciendo que no pasaremos de repente situaciones, pero no va a ser tu estilo de vida. Óigame bien, no va a ser tu estilo de vida. Tú vienes a la iglesia, vienes pobre, derrotado financieramente, pero no te vas a quedar ahí. A medida que conoces a Jesús, tienes la revelación, empiezas a prosperar. Pero óigame bien los que están atrás. Primero soluciona el problema de tu pecado. Primero soluciona tu corazón. Primero necesitas saber que fuiste redimido del pecado para que no vuelvas a pecar. Qué tremendo. Y a la medida que el tiempo pasa y la revelación viene, yo empiezo a prosperar. Diga gloria a Dios. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Gloria a Dios, para que seamos prósperos, seamos bendecidos. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24 dice. Primera de Pedro 2:24. Gloria a Dios, dice la Biblia. Quien llevó él mismo, gloria a Dios, nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. ¿Qué dice? Y por cuya herida, gloria a Dios, o sea, por la sangre de Jesús, porque la herida, ¿qué brotó de la herida? Sangre. O sea, no digamos herida, para que por su sangre, que fue lo que salió de su herida, que dice, por esa sangre o esa herida, fuisteis sanados. No dice que te va a sanar, dice que ya decretó tu sanidad. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que aferrarte a la palabra. Solo tienes que caminar por revelación y declararte sano en el nombre de Jesús. ¿Alguien cree eso? Yo soy un redimido por la sangre de Jesús. En la cruz cargó mis pecados, me hizo libre en la cruz, para que por su llaga o su herida yo sea sano de cualquier enfermedad. O sea, si el diablo me enferma, yo voy a creer que por su herida yo puedo ser sano, o yo soy sano, y me agarro por fe de mi sanidad en el nombre de Jesús, por la revelación de la sangre de Jesús. Ira Masaya. Oh, Rabarabasaya. Cuando sientas ese síntoma de gripe en la nariz, gloria a Dios, aleluya. Ya desde hoy tienes que vivir con la sangre de Jesús sobre todo tu cuerpo, recibiendo esta revelación. Pero cuando sientas ese síntoma, y que sientes que algo viene, declárate sano y declara esta revelación para que ese demonio salga de ti en el nombre poderoso de Jesús. Porque por la sangre de Jesús yo te declaro sano. ¿Alguien cree eso aquí? Santo es el Señor. Diga conmigo, Él me redimió. Diga conmigo, de la pobreza. Él me redimió por su sangre. De la pobreza. Él me redimió por su sangre. De la enfermedad. Diga, soy libre por la sangre de Jesús. Que dice Isaías 53: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Oh,
que venga ese demonio de gripe española, que venga ese demonio, ese virus. Yo voy a creer, gloria a Dios, que a mí no me va a tocar, ni a mis hijos, ni a ustedes, ni a sus hijos, en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos la revelación de la poderosa sangre de Jesús. Rabasaya. El diablo no me va a dejar a mis nietos en silla de ruedas. El diablo no va a tocar a mis nietos y me lo va a postar en una silla de ruedas. Cuando tú conoces la revelación de la sangre, tú lo crees y tú declaras la salud, la sanidad, porque por sus llagas fuimos curados. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos quieren más revelación de la sangre? Apenas es el comienzo, gloria a Dios. Shira Bakaya, dígale a su hermano, la vas a necesitar hoy y para tus próximos 50 años. ¿Oyó? Bueno, ¿alguien tiene fe de 50 años más? La vas a necesitar hoy y tus próximos 50, 60, 70 años. Depende de tu edad y tu fe. Vas a necesitar revelación de la sangre. Pastor, yo conozco todos esos versículos. No, una cosa es conocerlo, lo que dice, y otra cosa que sea revelación en tu espíritu, porque solo la revelación produce fe en tu corazón. La palabra escrita no produce fe. Lo que produce fe es la palabra o el conocimiento revelado que hay en tu espíritu. Yo le digo a usted el viernes que Satanás conoce la Biblia más que todos ustedes. Satanás se sabe la Biblia de punta a punta. Es más, usa la Biblia para provocarte a rebelarte contra tu Dios. ¿Por qué te provoca pecar? ¿Por qué te tienta? Porque él sabe que en pecado te vuelve a agarrar. Usa la cabeza. Usa la cabeza. Usa la cabeza. Usa la inteligencia, hijo mío. Por el amor de Jesús, seamos, no le voy a pedir que sea espiritual, sea inteligente. Use la jupa, como dicen los ticos. Satanás conoce la Biblia. A Jesús lo tentó con la Biblia. Tírate. Lo llevó al pináculo más. Tírate. Porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: hey, diablo, te equivocaste. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Pero se encontró con otro que conocía la Biblia de pe a pa. Pero por eso muchos de ustedes llega el testigo de Jehová y casi los convence. Casi me los lleva a la iglesia mormona. Si usted necesita revelación, caramba. Yo he tenido miembros aquí que un día me dijeron: pastor, estuve en la iglesia mormona. ¿Y qué hacías ahí? No, es que me dijeron algo bonito, que me convencieron. Dígale, hermano, necesitas revelación. Porque es la revelación la que te da fe. La que te da fe. Diga gloria a Dios. Es la revelación la que te da fe. Vuelvo. ¿Por qué Satanás te provoca a pecar? ¿Por qué? Porque alguien me dijo: pastor, ahora que vengo a la iglesia siento más presiones que cuando era mundano. Me salen más chicas que antes. Pero no es que eres bonito, porque eres feíto. Es porque Satanás no piensa porque alguien dijo: que soy un Robert Redford, dijo alguien. Soy un Lewis. No. No es por eso. Es porque Satanás conoce la Biblia. Y Satanás sabe, te tienta, que si tú pecas, ya cuando eres salvo, vuelve a tener el control de tu vida y hace contigo lo que quiere. Porque él conoce lo que dice la Biblia, que el pecado te separa de Dios. Por eso te tienta a pecar. Usa la cabeza, querido. ¿Por qué te provoca chismear? ¿Por qué te provoca hablar de tu hermano? ¿Por qué te provoca a levantarle falso a tu hermano? Porque el diablo sabe, gloria a Dios, que el chismoso no tendrá el favor de Dios, porque cae en pecado. Porque nadie puede, porque el que no ama a su hermano como a sí mismo, peca. No cumple el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Por qué te provoca? ¿Por qué te cita en una casa a hablar del pastor? Porque sabe que hablar del pastor es maldición para ti y para tu familia. Porque estás hablando del hombre de Dios que te trae la palabra, que te está ayudando, que te está sacando de la esclavitud. ¿Sabe qué le dijo Dios a María cuando hablaron mal de Moisés? Y aunque Moisés tenía una novia negrita y ellos lo criticaron, y le dijo, ¿sabes qué? María, le dijo Dios a Moisés, me escupió la cara. Cuando habló de ti, es como que a mí me escupió la cara. Porque si hay alguien que tiene que corregirte a ti, soy yo, no ellos. Hijos, si hay alguien que tiene que corregir al pastor, es Dios, no los miembros. Tengamos cuidado. Yo también, porque soy hombre bajo autoridad. Pero Satanás nos provoca. ¿Por qué te provoca? Usa la cabecita, te provoca. Porque él sabe que si vuelves a pecar y te mantienes en ese pecado, te controla, te empobrece, te enferma y vives una vida miserable sobre la tierra, aunque vengas a la iglesia. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta de ellos alcanzará misericordia, dice la Biblia. Diga gloria a Dios. Ok, sigamos. La sangre de Jesús es el medio, gloria a Dios, para entrar en la presencia de Dios. Que la sangre es el medio para entrar en la presencia del Señor. Mis intercesores tienen aquí, gloria a Dios, una orden mía. Cuando comencemos a interceder, comencemos con la sangre. Padre, nos presentamos por la sangre. Venimos a ti por la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús. Aquí estamos, Señor. Perdona nuestros pecados. Señor, nos acercamos al trono de la gracia por la sangre de Jesús. Porque no hay otra forma de acercarse a Dios sin sangre. Diga gloria a Dios. Los que cantan en esta iglesia tienen una orden mía. No podemos comenzar un culto de alabanza sin primero adorar y declarar la sangre de Jesús. Y aquí lo primero, antes de cantar, primero intercedemos con la sangre y después comenzamos cantando. Por medio de la sangre algo sucede, algo pasa. Hay un poder que hace temblar el mismo infierno. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Kira Basaya. Satanás se recuerda la paliza que le dio Jesús en la cruz. Satanás se recuerda la humillación que le dio Cristo cuando murió en la cruz derramando su sangre y él quedó avergonzado. Satanás se recuerda cuando le quitó las llaves del imperio de la muerte y la autoridad sobre la raza humana. Él se recuerda. Y él sabe que todo eso es producto de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Diga conmigo, la sangre es el medio para entrar en la presencia de Dios. Hebreos 10, 19. Gloria a Dios. Por medio de la sangre yo entro a tu presencia. Ese canto apostólico es de mi papá el apóstol. Por medio de la sangre yo venzo al enemigo. Cántala. Por medio de la sangre cántala. yo entro a su presencia. Por medio de la sangre Si alguien se la sabe, cántala. yo venzo al enemigo. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús. Cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo ahí por mí, muriendo allí por mí. Mi vida es transformada cuando veo a Jesús. Cuando veo a Jesús colgado en una cruz, muriendo allí por mí.
Gloria a Dios. Hebreos 10:19. ¿Qué dice? Gracias, Padre. Kirabasanda, gracias, te adoramos. Así que hermanos de Maranata, teniendo libertad, gloria a Dios. ¿Qué te da la sangre? ¿Qué te da la sangre? Libertad. Porque somos libres por la sangre de Jesús. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús. ¿Qué dice? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Cuando vengas a buscar a Dios, cuando te postres a buscar a Dios, ya sabes cómo tocar a Dios. Si no vienes con sangre, como que como que la atmósfera no está correcta, porque no estamos caminando en la revelación. Pero cuando tú vienes por la sangre de Jesús, aquí estoy, Padre, por la sangre de Jesús. Señor, me presento en el lugar santísimo. Dios dice, pasa, 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 mi amor, pasa. Porque lo que reconoce el cielo es la sangre de Jesús. Porque no hay otra forma de entrar sino por la sangre de Jesús. No hay otra forma de entrar al cielo sino por la sangre de Jesús. Nadie puede ser salvo sino por Jesús. Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí, porque es por medio de su sangre. No hay otra forma. No hay otra forma. No importa lo que la religión pueda decir, es por medio de Jesús, por medio de su sangre. Yo puedo entrar en la presencia de Dios para orar, para adorar, para orar, para adorar, para recibir lo que Dios tiene para mí. Es el medio, la sangre de Jesús. Diga, nos habilita para entrar en su presencia, en la presencia de Dios, y recibir los beneficios del Padre por la sangre de Jesús. ¿Te podrá negar algo tu Padre celestial si vienes a Él por medio de lo más hermoso que Él te dio, que es su Hijo y su sangre? ¿Te podrá negar Dios un milagro si te dio a Jesús en propiciación tuya, en sacrificio por ti? ¿Te va a negar algo? ¿Te va a negar un milagro? ¿Te va a negar lo que tú necesitas? No, nunca, nunca. Porque la sangre me habilita no solamente para entrar en la presencia de Dios, sino que recibir lo que mi papá tiene para mí. Si me dio a su Hijo, me lo da todo. ¿Qué dice Romanos 8? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Cosas, dinero, trabajo, lo que necesitas en la tierra. Si te dio a Jesús con la sangre preciosa de Él, ¿cómo no te dará lo que tú necesitas en esta tierra? Pero solo hay un medio, la sangre. Por medio de la sangre, levante sus manos al cielo. Yo entro a su presencia por medio de la sangre. No me dejes solo. Yo venzo al enemigo por medio de la sangre. Yo entro a su presencia. Yeah. Por medio de la Yes. sangre. Yo venzo al enemigo. Oh, aleluya. Hoy puedes recibir tu milagro. Por medio Hoy puedes de recibir la tu milagro. sangre. Yo entro a su presencia. Por medio de la sangre. Oh, aleluya. Yo venzo al enemigo. Oh, mi vida. Mi vida es transformada.
Sharamacanda, rababasababa. Cuando veo a Jesús colgado jamás seca tu rodilla, colgado en una cruz, muriendo allí por mí. Oh, mi vida, me ves transformada. Cuando veo a Jesús, declárelo. Cuando veo a Jesús, Shama Ramasís, colgado en una cruz, muriendo ahí por mi Padre, Cabasaya, muriendo allí por mí. Oh, mi vida es transformada, Rababasira, mamá, mi vida es transformada. Gloria a Dios. Cuando veo a Jesús, Iramazoca Dorobose, colgado en una cruz, oh, muriendo, Rabarabase, muriendo allí por mí. Siga la música, Rabarabasanda, Rababa. Empiezo a orar esta noche.